Libro del Génesis, capítulo 25, 19 al 34. Génesis 25, 19 al 34. Hace un ratito leímos cómo los hermanos, los mellizos, los cuates, los gemelos, un tanto distintos, ¿verdad? Se separaron. Uno huyendo porque su hermano mayor dijo: tan pronto se muera mi papá, lo mato. Vamos a ver su nacimiento. Génesis 25, del 19 al 34. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Capítulo 26, ahora por favor, pero solamente versículos 34 y 35. ¿Ya lo tienen? Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Tres errores comunes que los padres de familia cometemos y que nos traerán mucho quebranto, mucho dolor, mucha angustia. ¿Qué significa la palabra común, hermanos? Porque estoy diciendo tres errores comunes. Errores comunes. En muchos casos ni siquiera nos damos cuenta.
Y en otros casos justificamos al cometer esos errores comunes, es que así me enseñó mi papá, es que así me dijo mi madre, y es que en mi familia así lo hacíamos. Y cuando el novio y la novia ya finalmente firman su acta y se casan, y él quiere imponerle a ella las costumbres de su familia, pero ella también le quiere imponer las costumbres a él de su familia. Y ni bien se casa, empiezan las separaciones ya. Amados hermanos, ciertamente no existen las familias perfectas. Y es un hecho que no existimos los padres perfectos. No hay hombre ni mujer que sean perfectos, y mientras estemos en esta tierra seguiremos cometiendo errores. Pero el hecho de que los cometamos no significa que saldremos ilesos. No significa que esos errores no tengan consecuencias. Tarde o temprano nuestras decisiones traen consecuencias buenas o malas. Nadie nace sabiendo ser papá, y no hay mujer que nazca sabiendo ser mamá. Y aunque el esposo y la esposa se esfuercen para tratar de concordar, siempre habrá situaciones en que cometerán errores que traerán graves consecuencias. ¿Quién era el papá de Isaac? ¿Quién era el papá de Isaac? Abraham. ¿Y quién era Abraham? El amigo de Dios. Y la Biblia lo declara el padre de la fe. ¿Usted cree que Isaac no sabía acerca de la fe? ¿Ustedes creen que Isaac no sabía acerca de Jehová de los ejércitos? Y ese es el nombre santo de Dios con que se revela en las Escrituras. ¿Qué pasó entonces? Si Isaac era un buen hombre, si Isaac también era un hombre de fe, si Isaac era también heredero de la promesa que Dios le dio a su papá Abraham, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? En esta cuarta entrega sobre la familia, hermanos, les presento el primer error que solemos cometer nosotros los padres de familia. No importa si son creyentes o si no son creyentes, son errores comunes que cometemos los padres de familia. Primer error común: tener favoritismo por los hijos. ¿Lo notaron? Isaac se inclinó por su hijo Esaú. ¿Cuál fue la razón? Pues es que vio Isaac, mientras vio a su hijo crecer. Recuerden que cuando nace él tenía 60 años, 40 años cuando se casa. La mamá, la esposa de Isaac, era estéril. Isaac ora al Señor por su esposa queda embarazada. Después de 20 años de matrimonio, cuando nacen los hijos, Isaac tiene 60 años. Y ve crecer a sus hijos. Y vio que su hijo Esaú era bien machote, así corpulento, bragao, como dicen por ahí en el norte, ¿no? Altote quizás. Por eso dije la palabra machote, así. Me lo estoy imaginando. Yo les he dicho que a mí me gusta mucho imaginarme cuando leo las Escrituras. Y Isaac, siente una inclinación especial por ese muchacho. Y probablemente Isaac decía igualito a su padre, como solemos decir la mayoría de los padres cuando vemos que el hijo que nace es un varón: este va a ser como yo. Y sin darnos cuenta le empezamos a inculcar a ese niño que acaba de llegar a nuestra casa nuestras ideas,
nuestros puntos de vista, nuestras costumbres, y lo empezamos a educar como nosotros pensamos que debe de ser. Y hasta incluso levantamos la voz cuando, si la madre, si el abuelo, si la abuela, si el maestro de pronto nos dan queja por el hijo, y usted quien se ha creído es mi hijo, ¿no? Pero no para ahí el asunto. Rebeca comete también el mismo error. ¿Qué error cometió Rebeca? ¿Qué error cometió Rebeca? Se inclinó por el otro hijo. El papá por el velludo, por el hombre fuerte, por el recio, por el machote, dije hace un rato. El que iba a cazar al campo y le traía carne de campo. Ese es mi hijo, decía Isaac probablemente. Pero Jacob era todo lo contrario a Esaú, su hermano. Era quieto. Traté de averiguar qué quería decir la palabra quieto. Dice reposado, tranquilo, calmado. Pudiéramos decir un alma de Dios, ¿no? Y Rebeca se inclina por él. Lo apapacha, lo cuida, lo mima. Y así el papá tenía a su chiquión y la mamá tenía a su chiquión. Y así cuando Esaú quería, mientras estaba creciendo, algo especial que le diera a su papá, venía y le lloraba a su papá. Pero cuando también Jacob quería algo especial, lo conseguía a través de ¿quién? De su mamá. Y vean cómo la división, la separación se va creando. Separación que existe hasta el día de hoy. Porque Esaú es el origen de muchas tribus palestinas, concretamente de los edomitas. Y hay una división. ¿Lo notaron? Primer error, que no es el mismo error que cometemos muchos padres, hasta el día de hoy inclusive. ¿Sean creyentes o no sean creyentes? Nos inclinamos porque quizás es el más chiquito, o nos inclinamos porque quizás es el mayor de todos, o nos inclinamos porque quizás a lo mejor es el de en medio, pero cometemos este error de tener favoritos y solemos brindarle mayor atención a nuestro favorito. Y queridos hermanos, los presentes y los que me están viendo en la transmisión, no me vengan a decir aquí con que no, pastor, yo quiero a todos mis hijos por igual, porque todo lo que decimos también. No, yo quiero a mis hijos por igual, y yo los atiendo por igual, pero en el caso de la práctica, no siempre alguien es favorecido. Seamos honestos. Si en algunos casos nada más son dos, y si por ventura es pareja, la niña dice, no, mi hermano lo consiente porque es el varón de la casa, pero dice el hermano, no, mi hermana la consiente porque es la chiquiona de la casa, y se empiezan a pelear y ya hay una barrera de separación. Segundo error que solemos cometer, especialmente los padres de familia que somos cristianos. Primer error, ¿cuál fue? Error común, tener favoritos. Eso es fatal, hermanos, porque hacemos que los hijos empiecen a competir y terminen peleándose. Segundo error que cometemos los padres de familia, especialmente los que somos cristianos. ¿Y por qué digo especialmente los que somos cristianos? Porque tenemos la revelación de Dios, porque tenemos la palabra de Dios,
porque tenemos las escrituras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo y que nos son útiles en toda ocasión, hermanos. En las Sagradas Escrituras encontramos consejos de cómo educar a nuestros hijos. En las Sagradas Escrituras encontramos consejos de cómo tratar a nuestra esposa, o cómo los esposos debemos ser tratados por nuestras esposas. En la palabra de Dios encontramos consejos cómo debemos de llevarnos con nuestros semejantes, con los que nos capacitan, con nuestros instructores. En la palabra de Dios encontramos consejos para toda ocasión. ¿Pero qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con esos consejos? ¿Qué es lo que hacemos con esos consejos? Los ignoramos. Segundo error común, y particularmente entre nosotros los cristianos: olvidar las instrucciones de Dios. No hay nada peor en la práctica que pudiéramos hacer nosotros los creyentes que hacer a un lado los consejos de la palabra de Dios que nos dicen cómo instruir, cómo educar a nuestros hijos, hacer a un lado esa instrucción divina e imponer nuestros puntos de vista. Nadie se mete con mis hijos porque yo soy su papá. Nadie se mete con mis hijos porque yo soy su madre, dice también la mamá, ¿no? Y mi mamá decía que era así. No, mi papá decía que tenía que ser así. Y empiezan los pleitos. Y empiezan las pugnas. Vimos el nacimiento de ellos. Vimos la instrucción de Dios. Y cuando la mamá estaba embarazada y sentía que su vientre se movían aquellos dos hijos que tenían, ¿recuerdan en la lectura que leímos? ¿Qué dijo ella? ¿Qué dijo ella? ¿Para qué? ¿Cómo dijo? ¿Para qué quiero vivir? Eso está en el verso 22, ¿no? Del capítulo 25 de Génesis. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué quiero vivir? Y quieren ir al último versículo de 35 del capítulo 26. Ahora ya mayores, Esaú ya casado, y las mujeres, las nueras. La Biblia no tiene nada contra las nueras, solamente quiero enfatizar aquí este asunto. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No porque las nueras en sí sean maldición, sino que fue el resultado de que el hijo no oyó el consejo. Ahora, es interesante notar, hermanos, que nunca vemos en la narrativa que Isaac se encargara de hablar con su hijo acerca de la fe. ¿Lo notaron? Es algo. Ahora, yo no estoy poniéndole algo en la Biblia, solamente estoy diciendo: miren, esto me llama la atención. Cuando vimos a Abraham, Abraham era un hombre de Dios que siempre edificaba altares para honrar a Dios. E Isaac mismo fue puesto en un altar, recuerden. Pero es interesante que la Biblia no menciona que Isaac levantara altares. No significa que era ignorante de la fe. No significa que no conocía quién era Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucedió? Que muy posiblemente olvidó inculcar la fe en sus hijos, Esaú y Jacob. Que muy posiblemente olvidó enseñarles a sus hijos Esaú y Jacob quién era Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿vieron el detalle cuando vino Esaú del campo con manos vacías
y su hermano estaba guisando las lentejas y le dijo: dame de comer de ese plato, por favor, porque tengo mucha hambre. Y Jacob, aprovechando ese momento, le dijo: sí, sí te doy, pero si me das tu primogenitura. Y se acuerdan que Esaú dice: yo necesito comer, a mí qué me importa ser el primogénito, me voy a morir y para qué me sirve. Y le dice Jacob, su hermano: júramelo, júrame que ahora tu primogenitura es mía, así sea, dice. Y notan cómo enfatiza el texto: así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Será acaso que el papá Isaac no le enseñó el valor que tenía la primogenitura? ¿Será acaso que no le hizo ver la importancia ante los ojos de Dios? Eso significa que Esaú no tenía principios divinos en su corazón. Eso significa que Esaú solamente estaba pensando en lo material. Yo quiero mi comida, yo quiero mis lentejas. Es como cuando usted y yo, siendo cristianos, ya tenemos lo necesario para vivir, pero estamos muele y muele y muele porque queremos más. Y lo que ganamos nunca nos alcanza. Queridos hermanos, no olvidemos los valores espirituales que Dios nos da en su palabra. No olvidemos la instrucción divina. Cuando hacemos a un lado la palabra de Dios para imponer nuestras costumbres de nuestra propia familia, que eso fue lo que está sucediendo aquí. Miren la situación cómo termina. Tercer error común, tercer y último. Hay muchos más, pero yo solamente elegí 3. Validar las acciones materiales por encima de los valores espirituales. Primer error común, tener favoritos. Segundo error común, hacer a un lado la enseñanza de Dios. Hacer a un lado la instrucción de Dios para poner nuestros modos de ver cómo lo vamos a educar. Las costumbres que había en mi casa. Mis puntos de vista. Tercer error común que cometemos los padres de familia. Validar. ¿Qué quiero decir con validar? Si hago las preguntas porque quiero saber si de veras me estoy dando a entender, o a lo mejor que no, ¿verdad? Si no, le damos una explicacióncita. ¿Qué es validar las acciones materiales por encima de los valores espirituales? Validar es darle la importancia más que todas las cosas. Validar es decir, esto es así. Eso es validar. Esto es así. Así es. Eso es validar. ¿Por qué estoy diciendo que validar las acciones materiales por encima de los principios y valores espirituales? ¿Qué hizo la mamá? Probablemente ya rondaban Isaac cerca de los 100 años. Dice que era viejo. Recuerden que cuando sus hijos nacieron, él tenía 60 años. En las costumbres de aquel entonces, la mayoría de edad, o sea, un hombre era hombre a los 30 años. Así que, ¿qué les parece si pensamos que Isaac ya tenía entre 90 y 100 años de edad? Normalmente, hermanos, a los que somos mayores, ¿qué es lo primero que nos falla? Los ojos. Ahora encontramos a Isaac invidente por la vejez. Ya no puede ver. Y él sabe que está cerca de partir. Y le dice a su hijo mayor, él no sabía absolutamente nada del trato que había hecho Esaú con Jacob acerca de la primogenitura. Él está creído que Esaú sigue siendo su hijo, o el que tiene la primogenitura, el que tiene el derecho a la bendición especial. Él dice, hijo,
ya casi me estoy muriendo. Deja el campo, tráeme una buena casa, me la guisas y dame de comer con tu propia mano, porque te voy a dar la bendición de la primogenitura. Te voy a dar la bendición divina, te voy a dar la bendición que Dios dice y prometió a los primogénitos. Esaú había olvidado que había vendido su primogenitura y se fue. Agarró su arco, sus flechas y se fue al campo. Pero noten que mientras el padre está hablando con el hijo Jacob e Isaac con Esaú, la mamá está por ahí atrás de la puerta. Yo no sé si está espiándolo, yo no sé si andaba lista para ver, yo no sé. Porque luego algunas esposas son muy curiosas, ¿verdad? Ahora que estamos en la época de los celulares, dame tu celular, te lo voy a revisar. O a escondidas le sacan la cartera y empiezan a revisar. Pues ese es asunto de ustedes, ¿verdad? Ustedes lo platicarán en su casa. Estoy poniendo las circunstancias nada más para que lo entendamos un poquito más. Rebeca estaba curioseando por ahí y oyó. ¿Qué hizo Rebeca? Jacobito, yo no sé cómo le diría, ¿no? Ven, que quiero hablar contigo, pero ven, muévete ya. Y yo no sé si Rebeca era una persona tan como su servidor. Yo digo, hagan esto y quiero que lo hagan ya. Soy desesperadillo. Y viene Jacob corriendo. ¿Qué pasó, mamá? Mira, yo he escuchado que tu papá le dijo a tu hermano que se vaya a casar y que le dé un guiso, como él lo sabe, como a él le gusta, y le va a dar la bendición. Te la va a ganar. Yo quiero que la bendición sea para ti. Yo quiero que eso sea para ti, hijo. Hazme caso lo que te voy a decir. ¿Y se acuerdan qué le dijo? Vete allá al corral y agarra 2 borreguitos tiernos, carne blandita, ¿no? Porque cuando somos viejitos ya no tenemos también casi muelas. Ya no podemos masticar muy bien. Y le dice el hijo, pero mamá, mi papá me va a descubrir porque mi hermano es bien velludo. Y él era lampiño, como una botella. Tú no, mamá, en lugar de bendición me va a traer eso maldición. Miren al muchacho. ¿Qué dice la mamá? No, tú no te preocupes, que la maldición que vaya a ser para ti, yo la cargo. Yo me responsabilizo. Eso es tema para para el Día de las Madres, ¿eh? Para un sermón del Día de las Madres. Yo, que sea para mí. Tú hazme caso, tú escúchame, es por tu bien. Ahora, ¿qué mamá no actúa así? Va Jacob, trae los 2 cabritos, los 2 borreguitos, y es la mamá, fíjese, no es el que lo guisa. Y él sabía guisar, ¿eh? Es la mamá la que lo guisa. Ella sabía cómo le gustaba a su marido, viejecito y todo, pero sabía que le iba a gustar la comida, le trae el guiso. Pero, mamá, yo soy lampiño, tú no te preocupes. ¿Y saben qué hace la astucia de Rebeca? Agarra las pieles de los borreguitos, probablemente las lavó, yo no sé, pero se las puso en los brazos y se las puso aquí en el cuello, ¿no? Y agarró la ropa de Esaú y se la pone a su hijo Jacob. Y viene y le trae, papá, ya llegué, mira. Y le dice el viejito cieguito ya, ¿eres tú mi hijo? ¿Cómo es que ya encontraste la casa tan pronto? ¿Cómo es que ya encontraste la presa? ¿Cómo es que ya está la pinta, ¿no? En el caso del hermano Marco que está aquí. ¿Cómo es que ya está el venado tan pronto? Es que Jehová tu Dios me la puso. Más mentiroso, ¿no? Por eso ya está aquí. A ver, hijito, ¿eres tú de verdad? Y dice que cuando se acerca a darle la vianda, él lo toca, ¿no? Dice, viejito, tratando de... Porque él sí sabía qué era el valor de la bendición. Él sí sabía qué cosa era la primogenitura. Ay, qué raro está esto, dijo el ancianito. La voz es de Jacob, pero pues el aroma
brazos son los de mi hijo, y empieza a comer. Y le da la bendición de abundancia de trigo, de uva, o sea, riquezas, prosperidad. Y en la bendición incluye de que él va a estar siempre arriba, por encima de los demás. ¿Se dieron cuenta? Ahora, esto no era sacada de Jacob, hermanos. Ustedes notan, por eso les hice leer la lectura de cuando nacieron. Dios ya lo había decretado así. Rebeca está validando una acción injusta por la forma, porque está ayudando a su hijo a mentir, está ayudando a su hijo a engañar y está cubriendo a su hijo de las consecuencias, porque es su hijo amado, su hijo querido. Y toda la bendición la recibe Jacob en lugar de que la recibiera Esaú. Y cuando llega Esaú y se da cuenta de lo que ha sucedido y llora amargamente porque quiere ser bendecido, ya no hay bendición para él, porque toda se la llevó su hermano Jacob. ¿Cómo se consuela Esaú en su corazón acerca de la experiencia que ha vivido, que él produjo también, porque él menospreció la bendición de Dios? Su corazón se llena de odio, de resentimiento, y ¿saben qué dijo? Cuando se muera mi papá, como dice la canción de los mexicanos, le parto el corazón. ¿Se acuerdan que hay una canción sobre el patriotismo que dice así? Si alguno la mancilla, refiriéndose a la bandera, le parto el corazón. Y eso es lo que hizo Jacob. Va a morir mi papá y lo voy a matar. Y Rebeca lo escucha y le aconseja: vete a casa de mi hermano, huya a la parte sur de lo que hoy es el país de Irán, o a la parte norte de lo que hoy es el país de Siria, hoy en día. Se vaya para allá, vete para allá, hasta que el enojo de tu hermano se calme. Llegará el día. ¿Cómo es posible que algún día los voy a perder a los dos? ¿Saben qué sucedió, hermanos? No solamente estos papás que cometieron estos errores comunes sufrieron el dolor por sus nueras en el caso de Esaú, sino que también tuvieron el dolor de su alma al ver a partir, en el caso de Rebeca particularmente, a su hijo chiquión, a su hijo consentido. Nunca más lo volvió a ver. Y ella dijo: yo te voy a mandar a traer. Dios no le dio la vida para hacer eso. Rebeca murió. 3 errores comunes, hermanos. Puede haber mucho más, pero solo 3. ¿Cómo los evitamos? ¿Cómo los podemos evitar? Quizás los que ya somos padres mayores, ¿cómo le hacemos? Tenemos el recurso de la oración. Si oramos por nuestros hijos, hermanos, y tenemos el ejemplo. Isaac oró por su mujer que era estéril, 20 años sin poder embarazarse, 20 años, toda una vida. E Isaac estuvo orando, yo no sé cuántas veces, pero estuvo orando, y Dios le oyó. Y la Biblia dice que Dios nos escucha. Usted y yo, que somos padres mayores y que quizás no podemos hacer nada más por nuestros hijos porque estos ya tomaron sus decisiones, pero podemos orar por ellos, por si quizás Dios los traiga a sus pies y les cambie la vida. Me gusta el canto: todo lo hace nuevo, porque para Dios no hay imposible. ¿Cómo podemos evitar estos errores comunes? Segunda enseñanza que quiero darles: no echemos a un lado la instrucción de Dios, hermanos. No olvidemos
lo que Dios nos dice en su palabra. Dice, y a propósito lo aprendí, Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de vida y años de vida y paz te aumentará el Señor. No echa a un lado la instrucción de, no, que eso de religión es para mujeres, eso de religión para fanáticos. No, mis hermanos, Dios tiene en su palabra consejos ideales para usted y para mí, no importa la edad que tengamos. Usted que está con niños recién nacidos, usted está con niños chiquitos de 6, de 7 años, miren, lean la Escritura, escuchen la voz de Dios para que les vaya bien, para que su vida se alargue y para que sea una vida en paz y en tranquilidad, no en quebranto y en amargura de espíritu. Yo veo que algunos de ustedes sufren por alguno de sus hijos. Me lo han dicho y las he visto llorar. Déjeselo al Señor, póngalo en manos de Dios. Usted no puede hacer nada, sus lágrimas ya no van a hacer nada, pero sus oraciones ante Dios sí pueden hacer mucho. No deje a un lado la Escritura, vívala, créala, obedézcala. Y la tercera lección, rompa con los hábitos y costumbres pecaminosas que traiga de su casa. Rompa con esos hábitos, eche a un lado esas costumbres que usted aprendió en su casa y tome los hábitos y costumbres que nos enseña la palabra de Dios. Eche mano de la vida eterna, como decía el apóstol Pablo. Eche mano de las Sagradas Escrituras, porque ellas son útiles para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos. Tomen de la palabra de Dios como un hábito para que les vaya bien, hermanos. No hay familias perfectas, no hay padres perfectos, pero tenemos la instrucción de Dios para volver a empezar. Dios me los bendiga. Y Dios en su gracia nos dé de su paz. Amén.